Lo dijo en la primera hora. Vamos a empezar a contextualizar el comentario del día de hoy. Mientras el país, el último fin de semana, enfrentó una situación compleja otra vez. Cada lunes es la misma historia. Es el cuento de nunca acabar. Pero aquí ya se ha normalizado, ¿no? Mujer fue acribillada dentro de un billar en Babahoyo. Y la nota del Universo dice, durante el mes de mayo, 3 mujeres fueron asesinadas en la capital de Los Ríos. Hombre asesinado por sicarios mientras conversaba con amigos en Machala. Sicarios ingresan a la Agencia Municipal de Tránsito de Manta y asesinan a un agente. Esto entiendo que ocurrió anoche. Efectivamente, después de las 11 de la noche ya lo publica diario El Universo. Jóvenes hallaron osamentas humanas cerca de un río en Buena Fe. Esto fue publicado cerca de las 10 de la noche por diario El Universo. 3 muertos y 4 heridos luego de enfrentamientos en Comuna Bajo Alto, en la provincia del Oro. Igualmente publicado ayer después de las 9 de la noche. O sea, no es que son noticias viejas, es lo que nos dejó el fin de semana. Pero mientras esto debería concentrar, querida audiencia, porque esto es lo realmente importante, por Dios, no nos perdamos, entendamos que estas son las prioridades del Ecuador. ¿Ya? Aunque algunos tratan de matizar esto, ¿ya? Aunque algunos, sobre todo los más fanáticos, en uno o en otro sentido, ¿ya? Y algunos, gente de no creer, tratan de normalizar esto y dicen, bueno, pero son hechos aislados. No, no son hechos aislados, este es el Ecuador real, es lo que está pasando en el Ecuador. Mientras esto debería concentrar los esfuerzos, mientras esto debería significar una unidad de todo el país, la unidad de los actores políticos, la unidad de las instituciones, la unidad de las funciones del Estado, la unidad de los medios de comunicación y periodistas, la unidad de la sociedad, para sacar a este país de esta grave crisis de seguridad a la que se enfrenta y volver a ser lo que alguna vez fuimos. Nos llamaban la Isla de Paz. Mientras eso es lo realmente importante, mientras lo realmente importante es saber qué pasa con los pacientes que no recibieron hasta el último fin de semana insulina. Más allá de que el Ministerio de Salud Pública publicó ayer que llegó un cargamento, y lo mencionó Belkis hace minutos, de 240,000 dosis de insulina. Pero hasta el viernes yo tenía referencias, esto me lo confirmó mi colega y amigo Daniel Montalvo, tenía yo referencias de que efectivamente había dificultades para el acceso de pacientes en los hospitales públicos a la insulina. Por acá tenía yo justamente la referencia de este tema. Había complicaciones en los hospitales regentados por el Estado porque no había insulina. Una barbaridad. Mientras lo realmente importante es generar esfuerzos para enfrentar la crisis del empleo, más allá de las cifras que presenta permanentemente el señor presidente de la República y otras autoridades. Mientras hay cosas muchísimo más importantes para el país, resulta que el presidente y la vicepresidenta están en una abierta pugna. O sea, ahora sí, la pugna, la bronca es real. Y yo pregunto, muéstrame la primera fotografía. ¿Qué pasó con eso? El viernes 2 de junio del año 2023, Daniel Noboa y Verónica Abad registraron el primer binomio de cara a las elecciones anticipadas que se iban a desarrollar el domingo 20 de agosto del 2023. Fueron el primer binomio registrado. Daniel Noboa escogió a Verónica Abad y con ella conformó el binomio, que fue el primero en registrarse ante el Consejo Nacional Electoral. Ponga la siguiente foto. Estas son fotos oficiales. Ese era el binomio. Cuando evidentemente, creo que en el radar de nadie, ya en ese momento exasambleísta Daniel Noboa Sin no contaba con posibilidades. Que hay que recordar eso. Hay que volver a recordar que Daniel Noboa
llega al debate, según las empresas encuestadoras, con el 3% de intención de voto en promedio. Y en una semana se registra este fenómeno inusitado de subir 20 puntos hasta completar 23 y pasar a la segunda vuelta electoral. Gracias, don Roberto Carlos. ¿Por qué es importante revisar esto? ¿Por qué es importante? El país no conoce las razones de la ruptura. Pero hoy, por ejemplo, las críticas del presidente a la vicepresidenta y de la vicepresidenta al presidente son abiertas. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasó con eso? Hasta hace pocos meses nomás. Llegaron al Consejo Nacional Electoral, registraron su binomio. Supuestamente, cuando los candidatos se registran, cuando los binomios presidenciales se registran, candidato o candidata presidencial, candidato o candidata vicepresidencial, demuestran unidad, salen sonreídos, salen reídos en las votos, hablan del plan de gobierno conjunto, muchas veces le preguntan al candidato cuáles van a ser las funciones que le va a asignar a su vicepresidenta o vicepresidente, bla, 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 bla. Una cosa es con guitarra y otra con violín. A la vuelta de la esquina, presidente Noboa, en una entrevista concedida a la agencia EFE, al finalizar su gira presidencial por Europa, le reconoce al colega periodista de la agencia EFE que hay cosas o había cosas con las cuales estuvo de acuerdo o estuvieron de acuerdo y en otras no. Pongan el primer byte, por favor. Hay cosas en las que estuvimos en un momento de acuerdo con ella, cosas que no. Hay cosas con las que en algún momento estuvimos de acuerdo y en otras no, dice el presidente Noboa. Refiriéndose a la campaña electoral. O sea, ya en la campaña, él dice, estuvimos de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Entonces uno se pregunta, ¿para qué le escogió? Pero luego de eso, el presidente de la República hace una revelación insólita. Póngame el siguiente. Ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana también, y era afín al correísmo. Asimismo, hoy en día, la representante de la extrema derecha del Ecuador inició también en las filas y fue diputada, bueno, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Ahora es extrema derecha. A mí esa declaración del presidente Noboa me ha llamado poderosamente la atención. ¿Quién le contó al presidente o quién le mintió al presidente para que se mande semejante declaración de que la señora Abad fue parte de la Revolución Ciudadana? La Revolución Ciudadana, por cierto, nace recién como organización política en las elecciones seccionales del 2023, porque en 2021, lo que hoy es Revolución Ciudadana participó en la Alianza UNES, integrada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, la Alianza 1-5. Acuérdense ustedes que los señores de Revolución Ciudadana hicieron ese maroma jurídico-político electoral, para poder asegurar su participación, porque no se sabía qué iba a pasar con Fuerza Compromiso Social, que había sido el partido de Iván Espinel. Pero vamos a retrotraernos más atrás. ¿Cuándo nace el concepto de Revolución Ciudadana? El concepto de Revolución Ciudadana, querida audiencia, nace allá por 2006, cuando aparece el denominado Acuerdo País. En Acuerdo País teníamos a Alianza País y a una serie de organizaciones políticas de hecho, no de derecho, y de organizaciones sociales, que se aglutinaron en torno a esas nacientes candidaturas que las presentaron como candidaturas ciudadanas. O sea, apareció el economista Correa como candidato presidencial, en binomio con el señor Lenín Moreno. Apareció, por ejemplo, Alberto Acosta Espinosa, que fue el primer ministro de Energía y luego se convirtió en la cabeza de la lista de asambleístas constituyentes para Montecristi. Y bueno, tienen un montón. Ahí teníamos al Foro Urbano y teníamos otras organizaciones, de hecho y no de derecho, que respaldaron esas postulaciones ciudadanas. Yo me di el trabajo el último fin de semana de tratar de ver alguna referencia, porque créanme, yo no le he visto nunca a la señora Verónica Abad como parte de Revolución Ciudadana, ni lo que era Alianza País, ni lo que fue después Fuerza Compromiso Social, ni lo que fue después la Alianza UNES, ni lo que es hoy Revolución Ciudadana. No me acuerdo nunca. Y por ejemplo,
Basta con hacer una revisión en la internet. Verónica Abad comienza su carrera política en 2006 como candidata a consejera provincial de la provincia de Azuay, pero no fue electa. En ese tiempo había 2006 no existía la Revolución Ciudadana. Posteriormente fue la única mujer candidata a la alcaldía de Cuenca en las elecciones municipales del 2023, con el apoyo del Movimiento Amigo, donde tampoco tuvo éxito. Pero destacó por haber rechazado los fondos de campaña otorgados por la autoridad electoral. Justamente por esa candidatura, el señor Juan Esteban Guarderas está denunciando por supuesta infracción electoral. Y fue candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Daniel Noboa, conforme les acabo de mostrar en las fotografías. Ambos fueron el primer binomio registrado. Incluso el fin de semana, una distinguida militante del movimiento Creo me dijo, es imposible porque ella incluso fue de nosotros. Así me lo dijo. La señora Abad perteneció a Creo. A Creo. O sea, salvo que yo esté errado, y si es que alguien tiene la referencia, le agradecería que me la comparta, porque yo no tengo ninguna referencia. No tengo ninguna referencia de que la señora Verónica Abad haya pertenecido al correísmo. Y bueno, vamos a imaginarnos de que es así. Vamos a imaginarnos que la señora Verónica Abad fue diputada del correísmo. Por cierto, cuando había diputados no existía la Revolución Ciudadana. Porque la última vez que tuvimos diputados, al menos con esa denominación, fue en 2006, para ese congreso que se instala el 5 de enero del 2007. Y Alianza País no presentó candidatos al Congreso Nacional porque la tesis de Alianza País era ganar las elecciones y convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución. No presentaron candidatos al Congreso Nacional. Pero digamos, el presidente se equivocó, quiso decir asambleísta. Ok, ¿en qué momento? ¿Ya? Pero vamos a imaginarnos. Acá me dice Natalia, querida amiga. Pero además, ¿cuál sería el problema? No, es que si hay un problema, le voy a decir por qué, Natalia. Pregunto si el presidente, entonces candidato, no supo a quién escogió. Porque yo me imagino que el momento que escogen a sus compañeros o compañeras de fórmula, digo yo, ¿no? O sea, tal vez en mi tonto pensamiento, yo me imagino que los candidatos presidenciales o las candidatas presidenciales analizan quién le va a acompañar en la papeleta. Porque si por obra del Espíritu Santo, por algún arte de magia, logran ganar las elecciones, esa persona se va a convertir en el segundo o segunda mandatario o mandataria y le va a tener que asignar funciones. ¿Ya? Entonces aquí yo pregunto, el hoy presidente de la República, en ese tiempo ex asambleísta y primer candidato que registró su postulación presidencial para las elecciones anticipadas del 20 de agosto del 2023, revisó la hoja de vida de la señora Abad. ¿Sabía quién era Verónica Abad? ¿O fue la primera que le sugirieron para registrar rapidito? Porque no pensaban en ganar las elecciones. Es que perdónenme, yo no encuentro otra razón. Y lo que está pasando hoy con Noboa seguramente hubiese pasado con algún otro de los candidatos. Con algún otro. Porque revisando obviamente los binomios presidenciales que se registraron, uno se va a encontrar que en solamente 2 casos la candidata o candidato presidencial conocían a la candidata o candidato a la vicepresidencia. El uno es el de Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque los dos son militantes de esa corriente política. La señora Luisa González, candidata a la presidencia, el señor Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia. Los dos son militantes de la misma vertiente política. Y el caso del fallecido Fernando Villavicencio con Andrea González Nader, porque los dos eran amigos. Aunque, y esa es otra de las distorsiones que lamentablemente caracterizan la política ecuatoriana, ninguno de los dos se da adherente al movimiento Construye. Porque además, este país que no le gusta debatir las cuestiones de fondo, ya que nos quedamos en la periferia y no debatimos las cuestiones de fondo, no se da cuenta de las distorsiones del régimen de partidos políticos, en donde las organizaciones políticas terminan siendo herramientas de alquiler, vehículos netamente electorales.
El señor Jan Topic no conocía a la señora Diana Jácome. Por cierto, yo a Diana Jácome la conozco desde hace varios años. Es una querida amiga a quien yo respeto y aprecio mucho. La conozco desde hace muchos años. Pero, por ejemplo, Diana Jácome ha tenido un recorrido político. Ella fue candidata a algún cargo de elección popular por Alianza País. Luego aparece como compañera de fórmula de Jan Topic, que entiendo no la conocía Jan Topic. Y ahora es parte del entorno más cercano del presidente de la República. Pero Topic no conocía a la señora Jácome. Y la señora Jácome tiene este pasado político que estoy señalando, pasado y presente político. Que por si acaso, amigos de la SECON, anotarán bien lo que estoy diciendo, porque ya me han de poner que yo estoy criticando a Diana Jácome. Por Dios, entenderán. Harán bien el monitoreo y el resumen, amigos de la SECON. Pondrán bien lo que estoy diciendo. Ya, por si acaso. Que ya han de poner en el titular que el Fabricio Vela le ha criticado a Diana Jácome. Ya han de poner en el titular. Pondrán bien el titular. Estoy poniendo un contexto sobre la relación que tenía la entonces candidata a la vicepresidencia con el candidato a la presidencia, Jan Topic. No se conocían. Jaco Pérez con Noli Pinela. ¿Qué tenía que ver Noli Pinela, quien yo le entrevisté en un par de ocasiones, con una postura completamente distinta a Jaco Pérez? Ella incluso académica, me parece que pertenecía a una universidad privada de Guayaquil, en binomio con el señor Jaco Pérez Guartambel. De la alianza, claro que se puede, listas 2, 17, 20. El señor Otto Sonnenholzner con Erika Paredes. Luego estuvieron renegando de Erika Paredes porque cometió el pecado de haber sido funcionaria del gobierno de Rafael Correa. De la alianza Actuemos y Suma. La alianza Actuemos era lista 823, Avanza y Suma. Ni Otto ni Erika eran parte, ni de Avanza ni de Suma. Participaron en las elecciones con ese vehículo, se conocían. Bolívar Armijos con Linda Romero por el Movimiento Amigo. Otro ejemplo. Javier Herbas con Luz Marina Vega por el Movimiento Reto. Javier no es afiliado al Movimiento Reto. De hecho, él fue un exitoso candidato presidencial en 2021 y no le fue de la misma manera en 2023 con Luz Marina Vega. ¿Por qué traigo a colación estos ejemplos? Para que se den cuenta ustedes que con excepción de 2 casos, en los otros 6, el candidato presidencial no se conocía con la candidata a la vicepresidencia de la República. Y ahí está el ejemplo. Entonces el presidente ahora sale con que Verónica Abad supuestamente ha sido correísta. El Instituto Ideal, gracias Arturo, trae a colación una declaración de Rafael Correa que desmintió que Verónica Abad haya pertenecido a la Revolución Ciudadana. E insistió en que Daniel Noboa fue quien buscó ser candidato por dicho sector político. ¿Ya? Acá, por ejemplo, Javier Salgado me dice, prueba clara de la irrefutable improvisación del presidente. Entonces es candidato. ¿Ya? No tiene más opción que recurrir otra vez a la vieja confiable. Era correísta. Bueno, insisto, si era correísta, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Por qué la escogió como compañera de fórmula si era correísta? Pero además, dice que es la representante de la extrema derecha del Ecuador. ¿En qué momento el señor presidente de la República se dio cuenta que su compañera de fórmula era representante de la extrema derecha del Ecuador? A ver, yo no tengo dudas, yo como les dije el otro día, no tengo dudas de la concepción ideológica de la señora Abad, con la cual yo no comparto, no estoy de acuerdo, pero de nada, nada. Ella ha tenido declaraciones que justamente la ubican en el espectro político de la derecha, y yo creo que de la derecha extrema. El discurso de ella, las cosas que dijo sobre todo en la campaña de la segunda vuelta electoral, la ubica en ese espectro político electoral. Otra vez, me retrotraigo. Daniel Noboa no revisó el currículum para darse cuenta, 1, que la señora era correísta según el presidente, y 2, que la señora era representante de la extrema derecha, que admira a Vox o a otras organizaciones de la extrema derecha. O sea, a mí me parece increíble que hoy, eso fue junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 10 meses. 10 meses después, el señor presidente de la República se da cuenta que su compañera de fórmula, hoy vicepresidenta, ha sido correísta y es representante de la extrema derecha. Habla en serio. Habla en serio. O sea, a mí me parece que ese tipo de declaraciones, de modo alguno, le abonan un ápice de seriedad al debate político de este país. O como me dicen acá un mensaje,
¿Y cómo siendo de la extrema derecha comulgaba con Alianza País en ese entonces? Y yo no lo entiendo. Porque acuérdense ustedes del discurso de Alianza País en 2006. Era un discurso de izquierda. Pero por favor, había gente como Alberto Acosta, que es un hombre claramente identificado con la izquierda de este país. Y ustedes pueden estar en desacuerdo con Alberto Acosta. Pero Alberto Acosta es uno de los tipos más coherentes que yo he conocido. Se puede coincidir o discrepar con Alberto Acosta. Pero políticamente Alberto Acosta, para mí, ha manejado a lo largo de su vida la coherencia. Igual que gente como Miguel Carvajal, por ejemplo. Para citar gente desde mi punto de vista coherente. No necesariamente significa que uno coincide en todo lo que ellos piensan. Yo sí está con la coherencia. Imagínense ustedes. Es imposible. Pues uno no entiende este tipo de cosas. Acá, por ejemplo, gracias, Contertulio. Según estudios similares de CELAC, Novoa es más cercano a la extrema derecha de Milei que el propio Trump. Entonces hay un estudio ahí de CELAC Data, posturas de los líderes de la derecha global sobre 18 alternativas de política económica. Pues según esto, y ponen ahí a Lazo Novoa está más cerca a la extrema derecha de Milei, presidente de Argentina, que el propio Donald Trump, que será candidato por el Partido Republicano buscando un segundo mandato para la presidencia de los Estados Unidos. O acá también me dice la Cris, la crítica de ser extrema derecha que sale de otro representante de la derecha. Digo, acá según la CELAC el presidente Noboa está más cerca de la extrema derecha. O Daniel Noboa es comunista. ¿De qué estamos hablando? Es que reducimos, a partir de esas declaraciones que me parecen insólitas, que las haga el primer mandatario de la República sin ningún tipo de contexto. ¿Ah? Tal cual. Pero no contento con eso, su presidente de la República le añade otro ingrediente a esta declaración. Dice que la vicepresidenta es desleal, que ha actuado con deslealtad. Escuchemos ese siguiente párrafo, por favor. Sumamente complicado. No estoy de acuerdo básicamente en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses. También pienso que irse en contra de un propio gobierno es desleal, no es correcto. Esta ruptura creo que es, junto a la de Bucarán con Rosalía Arteaga, de las más rápidas de la historia de estos 45 años de vida democrática de la República. En donde permanentemente, creo que salvo dos excepciones, la de Rodrigo Borja con Luis Parodi Valverde, entre 88 y 92, y la de Rafael Correa con Jorge Glass, entre 2013 y 2017, salvo esos dos ejemplos, el resto de periodos han estado marcados en algún momento por la ruptura del presidente con el vicepresidente o vicepresidenta. Salvo estos dos ejemplos que acabo de señalar. Ahora, habrá que tomar con pinzas esta declaración. Dice que es desleal. ¿Cómo se soluciona esa deslealtad de la cual habla el presidente de la República? Porque dice que ha criticado a su propio gobierno. Y yo le digo, todo respeto al presidente Noboa, ¿qué esperaba? Dicen que la ropa sucia se debe lavar en casa. ¿No debieron haber limado asperezas en su momento? ¿Haber llevado un consenso respecto de las funciones que le iba a asignar? Al final del día él es el presidente y él es el que le asigna funciones. Le digo, en este punto, ¿qué esperaba? Le mandan de embajadora, y entiendo que no fue consensuado con ella, porque ella casi inmediatamente, acuérdense ustedes que el 25 de noviembre, porque Noboa hace posesión el 23, y el mismo 23, luego fue 24 y luego 25. El 25 de noviembre, Noboa le asigna las funciones en el primer decreto ejecutivo a la vicepresidenta de la República y la nombra como embajadora, representante del Ecuador para la paz entre Israel y Palestina. Y aquel 25 de noviembre que se conmemoraba el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aparece Verónica Abad en un video donde en una parte, sin mencionar directamente, dice: te mandan a morir en la guerra. ¿Se acuerdan? Luego, a la vuelta del camino, hubo llamados de atención de la canciller sobre las declaraciones de la vicepresidenta. Luego pasa lo del hijo.
Luego la propia vicepresidenta dice que teme por su vida, le dijo a Carolina Mela y a otro colega corresponsales de Diario El País. ¿Qué esperaba el presidente Noboa? O sea, ¿querían evitar eso? Bueno, debieron haber consensuado y dialogado con la vicepresidenta. La propia vicepresidenta dice que le están presionando para que renuncie. ¿Y por qué para el presidente Noboa es importante sacarse de encima a la vicepresidenta de la República? Porque si Noboa decide ser candidato presidencial buscando la reelección, tendrá que pedir licencia. Póngame, por favor, el último tramo. Dele. En la Constitución ecuatoriana, cuando en periodo electoral usted tiene que declinar sus propias funciones como presidente, y eso ocurrirá en 2025, quien le tiene que sustituir es quien ocupa el cargo de la vicepresidencia. En un procedimiento normal, sí. ¿Cómo van a hacer? Esto acá es, estamos completando un periodo. Consultaremos a la Corte, consultaremos a Procuraduría cuál será el tiempo que se tiene que pedir licencia. En este momento estamos en consultas. A ver, si uno revisa el Código de la Democracia, es facilito. En el Código de la Democracia, artículo 93, segundo párrafo, segundo inciso. Vamos a la parte pertinente. Los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutivo, no para el mismo cargo. Más abajo. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. O sea, no sé a qué consulta se refiere el señor presidente de la República, porque está claro que la campaña electoral empezará el 5 de enero, desde el inicio de la campaña electoral. Si el presidente Noboa aspiraría a otro cargo, él tendría que renunciar el momento que registre su candidatura, que no es el caso. Pero a partir del 5 de enero, porque dice aquí clarito, desde el inicio de la campaña electoral tienen que hacer uso de una licencia sin remuneración desde el 5 de enero. El pequeño problema que tiene la norma es que no establece hasta cuándo. Entonces, uno se imagina, aunque dicen que en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito, pero la norma no dice cuándo finalizará la licencia. Pero se entendería que la licencia es exclusivamente para campaña. Entonces la campaña empieza el 5 de enero y termina el 6 de febrero, que es jueves. Porque el domingo 9 de febrero serán las elecciones. Pero dice que ya están analizando. Yo lo que creo que están analizando es las vías jurídicas para ver qué hacen, porque no hay camino constitucional que le impida, si la señora Abad sigue siendo vicepresidenta de la República, asumir la presidencia por encargo cuando el presidente de la República se someta a licencia. Acá planteo una pregunta, ¿no será que como es una reelección, se supone que esta elección por muerte cruzada no se toma en cuenta, quieren darle una interpretación extendida? Me dice acá Arturo, perdóname Arturo, pero eso me parecería, o sea, una forma de estirar la norma. Yo he consultado con varios especialistas en materia constitucional y ni uno solo me ha dicho que hay manera de impedir que quien ocupe la segunda magistratura del país asuma por subrogación de forma temporal la presidencia de la República, mientras el primer mandatario se someta a la campaña electoral buscando la reelección. Efectivamente, o sea, esto sería muy complicado. ¿Ah? Juan Fernando Salazar me dice, con lo de la representante de la extrema derecha se refiere a María Paula Romo, dice, les pone a las dos de ejemplo de haber surgido polícrame de la Revolución Ciudadana, me dice como aclaración, gracias, lo mismo me había escrito el Dani Montalvo, creo que en este tramo se refiere también a Romo, pero miren ustedes, ahí en ese extracto que les puse, no hace distinción, ¿qué dijo el presidente? Acá me dice Paulita, ¿cómo le va? Es contradictorio. ¿Qué contradictorio es el discurso del presidente que juzga a su vicepresidente por su pasado correísta y tiene a Diana Jacome como su persona de confianza, al punto que le ha delegado el tema de los medios de comunicación incautados? Pues si Diana Jacome tiene pasado correísta. ¿Ya? ¿Cuándo es positivo y cuándo no tener pasado correísta para el presidente? Dice Paulita. Otro ejemplo es hija de Marcelo Holguín, que hoy es intendente de Pichincha. Ahí yo sí separo las cosas. Yo el otro día discrepé con algún colega, porque claro, este colega había señalado que que la hija de Marcelo Holguín sea
adherente de ADN y sea intendenta de Pichincha es el reflejo de la alianza política entre el correísmo y ADN. O sea, no tiene sentido. O sea, no es que es directamente proporcional lo uno con lo otro. No es que si yo comulgo con una orientación política, mi hijo de plano debe comulgar con la misma. O sea, no tiene sentido. No es así. Yo les planteo esto para un poquito la discusión sobre cómo hoy se dan cuenta del error de haber puesto a la señora Abad como vicepresidenta de la República, candidata a la vicepresidenta. Acá Marilyn me dice, en este punto ella mismo sale diciendo que su papá Alvarito también es correísta. Saludos, Marilyn. A ver, ¿qué me dice acá? Gracias, Carlitos de Tomaso. Artículo 150 de la Constitución, hablando de lo que dice el texto. En caso de ausencia temporal de quien ejerce la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la presidencia de la República. Son causas de ausencia temporal de quien ejerce la vicepresidencia de la República, las mismas determinadas por el presidente de la República. Interesante, ¿ah? En caso de ausencia temporal, ¿será que quieren echar mano de esto, Carlitos? En caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República. A ver, ahí Carlos la pone interesante. ¿Será que si la señora Abad no renuncia y la señora Abad sigue siendo embajadora de Ecuador en Tel Aviv, ¿será que invocan el 150 de la Constitución y dicen, oigan, qué pena, sorry, pero la vicepresidenta no está por acá, está en funciones allá en el Medio Oriente, así que como hay ausencia temporal de la vicepresidenta, ponemos un ministro o ministra de Estado? ¿Será? A Carlitos. Dice Carlitos, yo sostengo que puede aplicarse este artículo. Ahí está, lo que dice Carlos. La vicepresidenta está en una misión diplomática y por tanto está en una ausencia temporal ya que no tiene fecha de término de su misión. ¡Wow! Interesante, Carlitos. Buena, Carlos de Tomaso. Le pone como ingrediente, ¿ah? Acá me dice, a propósito de esto, Pedro Cornejo, como en este país todo es posible y en política se puede tostar granizo, creo que la cosa va por pedir un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para que avale lo que comenta Noboa y evitando dejarle a Abad en funciones, creo que por ahí va la cosa con ese 150 de la Constitución que me acaba de poner Carlos de Tomaso. Súper interesante, Carlos, gracias. Aportazo para el debate. ¿Será que van por ahí? ¿Será que si finalmente no se logran sacar por encima a la señora Abad, deciden invocar el 150 de la Constitución? La señora no está acá, qué pena, lo siento, lo lamento, ella está por allá, no puede ejercer funciones, nombro un ministro de mi confianza, o una ministra en este caso. Wow. Buen aporte, gracias Carlos, buen aporte. Me dejó con la boca abierta y creo que a muchos de los oyentes e internautas también. 7:13, cierro el comentario, ya me alerta Belkis. Cierro el comentario, vamos a la pausa rapidito. Ya lo tengo a Diego Borja en la antesala. Vamos a hablar de los temas económicos, de acuerdo con el Fondo Monetario, la situación de las deudas que tiene el Estado con los gobiernos locales. En fin, ya vamos a conversar con Diego Borja. Más adelante tendremos entrevista con Freddy Carrión, ¿ah? Ojo con aquello. Estaremos hablando con Freddy Carrión, la primera entrevista luego de 3 años que tendremos con él, luego de que recuperó su libertad tras 3 años. Y más adelante también Jorge Escala estará con nosotros, precandidato a la presidencia de la República por Unidad Popular. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.